Buenas tardes, profesor. A continuación voy a grabar la primera parte de la lección número 4, en donde básicamente explicaré qué pide la lección y qué se ha hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, la lección en su primer punto, uy, en su primer punto nos pide de que debemos de partir de un archivo nuevo. Nos pide descargar y extraer el archivo del proyecto, ¿no? En donde básicamente si lo tenemos aquí, hemos creado una carpeta, una subcarpeta tutorial y aquí hemos extraído los documentos del RAR, ¿no? Dentro de este documento la lección nos pide que partamos desde la carpeta el 4 de inicio y partamos desde Análisis Services Tutorial, el tutorial de Análisis Services, que es básicamente este que tenemos aquí. Bueno, yo en lo personal le comenté hoy, 13 del 11, que teníamos un problema junto a mi compañero, el cual era que no podíamos implementar este código partiendo, o sea, según las soluciones que ya hemos dado. Pero bueno, mientras que estaba grabando ese video me di cuenta del error. ¿Qué pasaba? Básicamente, este código, al tratarse de Adventure Wars 2019, estaba trabajando con la dimensión date, pero si podemos ver aquí el origen de datos, bueno, nos damos cuenta que está trabajando con Adventure Wars del 2014, me parece, que es la base de datos que hemos estado utilizando en clases, ¿no? Entonces, ¿qué se procedió a hacer? Pues se procedió a observar las dimensiones que, bueno, primero se añadió una nueva vista de orígenes de datos en las cuales básicamente contendría únicamente a la tabla time, que es la que faltaba corregir para que el programa funcione y se pueda implementar. Que, bueno, básicamente una vez que ya hemos hecho esto, en las dimensiones, pues creábamos la nueva dimensión y añadíamos los atributos. El tema de los atributos fue fácil debido a que estaban especificados así de esta manera, pero desde la tabla date. El único problema que había era que, por ejemplo, en fiscal quarter, fiscal semester y fiscal year, no pude implementar un tipo de datos diferente, sino que lo dejé en normal, a diferencia de calendar quarter, calendar year y cuál era el semestre, que por prácticas anteriores ya sé que el tipo de dato debía ser semestre, año, mes en inglés y cosas así, ¿no? Ese es el único detalle por este lado, pero funcionó. En las relaciones de atributos, pues así básicamente estaba por defecto la dimensión date, entonces básicamente no se movió nada ahí. Y ahora sí, en el explorador de soluciones ya podemos hacer consultas. Eh, Hoy, este está con time, perdón. Esta práctica nos pide que trabajemos con empleados, y aquí está empleados, deberíamos de pagar los empleados, y aquí básicamente ya estábamos trabajando con este empleado. Que si observamos la práctica, bueno, esta es el punto número uno, básicamente la práctica 4 es para conocer el nuevo, mediante el nuevo archivo que vamos a trabajar, ¿no? Que tiene más dimensiones, empleados, reseller, promoción, y así esas son las nuevas tablas con las cuales vamos a trabajar. Y a partir de del punto 2 de la definición, pues ya se especifica esto que estoy diciendo, que debíamos de trabajar con la, con la dimensión empleado y deberíamos observar al empleado Ken J. Sánchez, que bueno, es el que tenemos aquí, Ken J. Sánchez, que es el gerente de nivel superior en esta jerarquía de padres e hijos, ¿no? Y ya. Bueno, aquí voy a pausar la explicación de esta práctica porque voy a proceder a seguir haciendo la práctica y después añadiré los videos. Básicamente quería recalcar eso. Gracias. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a grabar lo que consiste, lo que se ha avanzado de la lección 4 en el apartado 2. Bueno, en esta lección 4 en el apartado 2, después de haber observado lo nuevo que trae el archivo sobre el cual vamos a trabajar en esta y en las siguientes lecciones, que es básicamente que trae más dimensiones, y bueno, trabajando sobre todo en la dimensión empleados, en el explorador de soluciones de esta dimensión, hemos podido ver básicamente la jerarquía de los empleados. ¿Qué es en lo que consiste esta práctica 4.2? Que debemos de conocer la jerarquía que se maneja aquí. Bueno, después de esto nos pedía que en el cubo de datos del proyecto desplegáramos lo que es el Excel, el cual lo tenemos aquí. ¿Qué nos pide básicamente con el Excel? Pues que juguemos un poco con lo que es
los campos de esta tabla dinámica, los cuales vamos a utilizar para el tema de filas, al atributo de los empleados y en el cuanto a valores, pues básicamente las ventas. Que en este caso, bueno, en este caso lo que podemos observar es al empleado principal con sus valores de ventas, claro. Y después si desplegamos, pues tenemos al empleado secundario, teniendo en cuenta lo que el objetivo de la lección, que es básicamente reconocer la ramificación de los hijos y de los padres e hijos dentro de esta secuencia. Y así básicamente vamos desplegando y nos encontramos a los siguientes empleados, pero ordenados de acuerdo a ramas y a su jerarquía, ¿no? Esto es básicamente lo que consiste este punto 4.2 de la práctica de la lección 4. Entonces eso. En este apartado voy a explicar lo que se trató la segunda parte de la lección 4, en donde básicamente, si recordamos en el video anterior, lo que teníamos era de que en el Excel se nos reflejaba un error, que era básicamente que Steve Jam era un subempleado del mismo, ¿no? Entonces en la continuación de las prácticas debemos hacer ciertos cambios para que diera como resultado de que Steve ya no es un empleado de sí mismo, los cuales básicamente era que en la dimensión empleados, en el atributo empleados, pues debemos acceder a ciertas características de empleado para corregir esto, que bueno, es básicamente aquí, que es básicamente el cambio que hemos implementado según lo que refleja la guía, ¿no? Que este es básicamente el resultado. Entonces esto de aquí, una vez que lo hemos realizado este cambio, volvemos a implementar el proyecto en el cubo de datos y bueno, procedemos a descargar el Excel, el cual está aquí, y de acuerdo a los filtros con el de valores en las ventas y las filas por empleados, pues ya básicamente vemos que Steve Jam no es un empleado de sí mismo, ¿no? Que ese era básicamente el error que estaba. De la práctica, pues básicamente debemos hacer ciertos cambios para que generar un nuevo Excel y así poder obtener nuevos datos de dicho Excel. Los cambios en esta lección 3, en la parte 3, la lección 4, pues van de la siguiente manera. En la tabla de Customers, en Yearly Increment, en propiedades, debemos hacer unos cambios en la parte de discretion del método y discretion del backup, pasarlo del donde estaba automático y darle un valor de 5. Asimismo, en el área de empleados, en vacation hours, debemos hacer lo mismo en el discretion model, pasarlo a áreas iguales y también darle un valor de 5. Siguiendo con esto, una vez que hemos hecho estos cambios, debemos implementar para nuestro cubo de datos, los cuales nos da el nuevo Excel. En este nuevo Excel, que debemos hacer, pues agregar campos a las tablas dinámicas en el caso de filas, el tema del modelado de los productos, en el de valores, las ventas en el área de resellers, y también nos pide comparar dos valores. En el caso de Ski Living Hours nos dan los siguientes valores, en los cuales nos indican las horas las horas libres que han tenido los empleados de acuerdo a las enfermedades. Y también en parte de la práctica nos pide identificar las horas de vacaciones, que es básicamente lo que va a estar de la práctica 4 del apartado 3. Continuando con la lección 4, el cambio que hemos hecho en este caso es seleccionar estos atributos, los cuales deberían aparecer anteriormente aquí, pero con los cambios que se han generado ya no deben aparecer. Que como vemos, el Basset Rate no está, Birthday no está, Login ID no está, Manager SSN no está y SSN no está. ¿Esto por qué? Porque hemos hecho lo que nos indica la guía para deshabilitar estos atributos y ponerlos en falso, que básicamente podemos comprobar que esto es así debido al icono, pero al icono, ¿no? Este que está aquí, a comparación de los demás atributos, están en falso. Pero también podemos observar que en atributo enable pues hemos pasado de true a falso. Hemos implementado, y ese ha sido el cambio que se ha generado hasta ahora en explorador de soluciones para esta dimensión empleados, pues que ya no aparecen
esos atributos en la jerarquía. Bueno, voy a explicar a continuación lo que va de la práctica 4 todavía. A ver, la práctica 4, en el tabla de customers, en el apartado de estructura de dimensiones, nos pedía hacer unos cambios. Por un lado, los atributos full name y postal code estaban relacionados entre sí y hemos cambiado características de estos en el apartado de el atributo de que está invisible a falso. Esto para postal code y para full name, ¿no? Por ese lado. Otra cosa que hicimos fue que en el apartado de jerarquías, luego de ciudad, agregamos postal code. Bueno, una vez que esto está hecho, implementamos, y ahora en el explorador de soluciones ya no podemos apreciar bueno, lo que antes mencioné, ¿no? El postal code. Pero sin embargo, sí podemos observar dicha información acá, ¿no? Aunque también en esta práctica para customers nos pedía explorar los datos y ahí poder observar los datos, ¿no? Bueno, eso por el lado de esto de aquí. Ahora en las dimensiones de Time, que bueno, en nuestro caso, junto a mi compañero, pues hicimos un cambio diferente al que el profesor había recomendado. O sea, básicamente cambiamos por completo la tabla de date a time. Pero hasta ahora no ha generado ningún error, así que supongo que está bien. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, a ver, aquí bueno, debemos de cambiar las relaciones de atributo para el mes y el nombre del mes. Este debe estar relacionado directamente con, con la relación de month number of years, ¿no? Y para la estructura, en el lado de la estructura de dimensiones, en atributos, también en number of years, debemos ver las propiedades y realizar ciertos cambios. Pasar de enable, atributo que enable a falso. Y de manera general en time key, que bueno, aquí es básicamente los cambios, debíamos de agregar en orden by, acá está, orden by a llave. Y bueno, para que esto en el explorador de soluciones, básicamente lo que tenía como la finalidad era que nuestros meses se ordenaran de manera cronológica, ¿no? Esto es lo que va de la práctica 4. Bueno, para este avance de la práctica 4, básicamente en la dimensión de cliente, en la parte de atributos tenemos lo que es distancia de viaje, disculpen. Tenemos lo que es distancia de viaje, en donde bueno, básicamente deberíamos agregar la nueva propiedad atributo, perdón, que vamos a utilizar, que es distancia recorrida del viaje. Entonces bueno, para esta distancia, para que nos aparezca el icono de la siguiente manera, pues en propiedades debemos especificar en la parte de enable, en la parte de atributos, como falso. Entonces esto nos refleja como resultado que se marque diferente el icono a diferencia de los otros atributos. Bueno, de ese lado tenemos eso. Si nos dirigimos a la parte de relaciones de atributo de la dimensión customer, deberíamos modificar la relación que existe en este nombre del atributo, commune distance, que bueno, básicamente debemos agregar una relación rígida con el nuevo atributo que hemos añadido, lo cual nos permite que en el explorador de soluciones, basándonos en la jerarquía de la commute distance, pues podamos observar de manera ordenada los miembros de la jerarquía, que básicamente el objetivo de este apartado de la lección 4, el punto 5, es ordenar los miembros de atributos según un atributo secundario, que básicamente como punto final deberíamos observar que la jerarquía de atributos están ordenadas en un orden lógico basado en una distancia creciente, como se muestra en la imagen de referencia de la práctica. Es básicamente lo que tenemos acá, de 0 a 1, 1 a 2, o sea, algo lógico. Este apartado de la práctica 4 básicamente nos indica que debemos arreglar las relaciones de los atributos para cada una de las dimensiones o las dimensiones que se nombran en la práctica. En este caso, para las dimensiones productos,
El orden de nuestras relaciones debe quedar de la siguiente manera. En customers, en customers debe quedar de la siguiente manera: ciudad, estado, provincia y país de región. La dimensión de reserva no se la ordenó, según la práctica no se dio detalles en ella. Geografía debe quedar de la siguiente manera. Sales territorio también se tocó y debe quedar de la siguiente manera. Empleados de la siguiente manera. Promoción tampoco se tocó, y por último la tabla de time, que según las indicaciones pues quedó de la siguiente manera. Eso sería todo por este lado de la práctica.